Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Como todos los jueves, estamos en Reino, la cursada del Reino. Y nos quedó pendiente algo del jueves pasado, así que nos adentramos en el tema, ¿sí? El jueves pasado habíamos dejado abierto de por qué la gente no ve el reino. O por qué la gente, aunque come del reino, no simboliza que esté en el reino. Aunque coma del reino, no quiere decir de que esté viendo el reino. Y aunque coma del reino, no quiere decir de que pertenezca a él. Así que bueno, vamos con esto, ¿les parece? Leemos Juan capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal en el mundo judío o entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a esta primera parte. Este pasaje es formidable porque yo quiero adentrarte en el contexto de lo que el pasaje significa y de lo que un poco la historia significa de Nicodemo. Nicodemo era una persona muy sabida, muy aprendida, era un hombre de la religión judía y era uno de los principales religiosos de la época. Y él se acerca al maestro, se acerca a Yeshua de noche y le dice, Rabí, sabemos que lo que tú haces, lo haces porque has venido de Dios. Porque estas señales físicas, ¿sí? Lo que todo ser evolucionado, lo que todo ser de alguna manera lógico, lo que todo ser que practica el desarrollo y no la elevación, lo único por lo que se impacta, aunque habla del reino, aunque habla de la espiritualidad, aunque habla de las cosas de Dios, sabemos que solo se impactan o de alguna manera necesitan señales físicas como evidencias para creer que el reino funciona. Entonces Nicodemo viene y le dice, hey, señor, le dice, Rabí. Estoy muy acostumbrado a decirle señor, yo por eso se me mezcla y dice, Rabí. Y viene de noche, viene escondido porque él no quiere acercarse, viendo que todos sus compañeros religiosos, viendo que todo el sistema de la época religiosa, que hablan parecido a lo que habla este maestro, pero que no tienen las mismas evidencias de lo que tiene este maestro del reino. Y él, para evitar ese conflicto con todos ellos, viene de noche y era uno de los principales. Tal vez sea un presbítero, tal vez sea el jefe de una institución, tal vez sea un hombre muy poderoso en sus jerarquías eclesiásticas, ¿no? En donde todo el mundo lo conoce, en donde todos saben lo que hacen y todas las acciones sociales que pueden hacer para el mundo institucional evolucionado y todas las cosas que los hombres ven. Este era uno de esos. Pero este hombre había observado que el maestro hacía cosas diferentes, aunque hablaban parecidos, pero las evidencias de semejante acción que hacía propiamente Yeshua no era solamente que Dios estaba con él, había algo más. Era el reino en movimiento. Entonces él dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales físicas. Es evidente que el cielo ahora convergen con la tierra y están siendo uno y parece que para ti no hay diferencia. En donde te encuentres haces lo que haces y no hay diferencia alguna. Tienes que sanar a alguien, lo sanas. Así que hay total evidencia de que vienes de Dios. Y el maestro le dice así, presta atención porque parece que estaban hablando y el maestro se ve que lo quería sumar a sus filas. Le dice, y le respondió Jesús, estoy en el 3.3, respondió Jesús y le dijo, de verdad te digo, mi querido Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Entonces decís, ¡qué locura! Este era un hombre que hablaba del reino, era un hombre que comía algunas señales del reino, pero el propio reino, el propio Yeshua le dice, Nicodemo querido, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. Yo quiero que ahí anotes la palabra nuevo, porque la palabra nuevo significa, ahí en el original es anotzen.
Anotzen, que significa de arriba o del primero. Y eso es lo que le estaba tratando de explicar el maestro a este grande religioso y reconocido y prestigioso y buscador de estas cosas. Le estaba diciendo, el que no naciere del que viene de arriba o del primero, no puede ver el reino. Importante, ¿eh? Porque acá es donde muchas personas participan del reino, pero muchas otras, esas mismas, no lo pueden ver. Y acá es donde toda la mayoría del contexto social, la mayoría de las personas que dicen pertenecer al reino, son influenciadas por el mundo social, pero no pueden ver las evidencias de lo que el reino quiere hacer o de lo que el reino quiere establecer, porque obviamente no han nacido de arriba. Y la primera señal para poder ver el reino es haber nacido de el Anotzen, o haber nacido de arriba, o haber nacido del primero. Por eso, la mayoría de las personas que trabajan en los sistemas religiosos trabajan en la reacción a lo que las ciudades o el mundo social o el mundo gubernamental o el nuevo orden mundial va estableciendo. Las iglesias y los movimientos que dicen ser del reino trabajan en reacción a los sucesos que van aconteciendo en el mundo social. Se contrapone a todo lo que Yeshua hacía. Porque vos cuando ves a Yeshua, él no trabajaba dentro del contexto social o nunca trabajó para el derrocamiento de Roma, nunca trabajó porque tratando de hacer una campaña política para destruir, obviamente, a los romanos que oprimían al mundo judío de aquella época. Él decía así, lo que yo veo hacer a mi padre, eso hago. El hombre esencial. Él dice, lo que yo veo hacer a mi padre, eso hago. Yo no me muevo por lo que de alguna manera el mundo dice y salimos todos atrás como si fuésemos grandes asociaciones a hacer actividades civiles y bien nosotros también las hacemos. Porque una cosa es hacer actividad social en pro de lo que la sociedad está sufriendo y otra muy diferente es hacer la justicia que relata la ley del Señor. Y el maestro le da una trompada a Nicodemo y le dice, Nicodemo querido, si no nacieses del primero, si no nacieses de arriba, es imposible que puedas ver el reino, no hay manera de que vos lo puedas ver. Y acá es donde la mayoría de las personas necesitan nacer de nuevo para poder ver el reino. Y él le hace otra pregunta y le dice, ¿cómo puede un hombre, ya siendo viejo, volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Se ve que Nicodemo no había entendido la palabra anotzen. O que Nicodemo, que era un grosso de la ley, interpretó, ¿cómo puedo volver a nacer? Ir a la eternidad de nuevo para volver a nacer de nuevo a través de un vientre. No. No era ese el sentido. Ese no era el sentido. Entonces, como primera fase, tenés que entender que para poder empezar a ver el reino, no estoy diciendo para entrar en el reino, estoy diciendo que para poder ver el reino es necesario que nazcas de arriba. Y vos me decís, bueno, ¿cómo se nace de arriba? Y acá hay una clave para todos los que practicamos esta fe desde hace mucho, y de la cual yo también mucho tiempo la he practicado, y vos decís, ¿cómo se nace de arriba? Y acá es donde entra el funcionamiento de que si el Padre no te revela a Yeshua, que es el reino, no hay manera de que vos puedas verlo. Y acá es donde muchas personas han transitado con dolor en el corazón, con fuego en su corazón por la fe, pero nunca han visto al reino. Porque han practicado algo como si fuesen prácticas de vida, que de hecho lo son, pero nunca se les ha revelado. Porque el Padre no les ha revelado, no les ha mostrado al Cordero, no les ha mostrado la revelación del reino. Y acá es donde la mayoría de muchos amigos que conozco que son de Dios y en las cuales no opino ni abro juicio de valor sobre ellos, es donde trabajan férreamente, pero parece que el reino no se les ha revelado, o parece que el Padre no les ha revelado lo que de arriba viene.
y no pueden ver el reino en función y solamente reaccionan a lo que el mundo sociocultural, a lo que el nuevo orden mundial, a lo que las plantillas de gobierno social y de todas las ciudades y de todas las naciones, la iglesia corre detrás. Y eso es lo contrario a cómo se movía y cómo se movimentaba el Señor. El Señor dice, yo en función de cómo veo a mi Padre hacer, yo así comienzo a trabajar. Yo lo que veo, si Él se mueve, yo me muevo. Era muy parecido a lo que sucedía con Moisés. La nube estaba encima, la columna de fuego estaba encima y el viento la soplaba y se movía y Moisés se movía. Pero nosotros nos movemos y queremos que el Dios del cielo salga corriendo atrás de nuestros esfuerzos, de nuestros logros, de nuestros triunfos o atrás de nuestro camino. Entonces parece que fue al único que el maestro le habla de semejante misterio y le dice, no lo puedes ver, porque no te ha sido revelado. En otras palabras, Nicodemo estaba ahí, el maestro estaba acá, y le dice, no lo puedes ver, no te ha sido revelado, no has nacido de arriba, no me puedes ver. Con toda tu teología, con todas tus enseñanzas, con todo lo que tienes y dices que tienes emuná y dices que tienes fe y todas tus prácticas de piedad aparentes, no te has nacido de nuevo, mi Padre no te ha revelado lo que ha descendido del cielo, el pan del cielo. Y eso ha generado un fracaso tan fuerte en el mundo evangélico, en el mundo religioso, porque la gente no logra ver el funcionamiento del reino. Porque el que está constantemente mirando lo que el maestro hace, solo se mueve por lo que el maestro quiere, desea y ya hizo o pensó, y solamente me muevo para que eso venga y se haga efectivo en la tierra en la que me muevo. Pero no termina ahí. Se ve que el maestro quiere seguir hablando con él y le dice, Nicodemo, le respondió Jesús, de verdad te digo, Nicodemo. Y ahora le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Todos utilizan este pasaje como el nuevo nacimiento para una cuestión de salvación. Y la verdad es que es un grave error. La verdad que es un gravísimo error. Porque acá el maestro le dice, Nicodemo, quiero que entiendas que para entrar al reino ahora es fundamental haber nacido de la Notzen, del primero, del Espíritu. Es fundamental que nazcas del Espíritu, un plano espiritual. Y ahora él le dice, y también es necesario que nazcas del plano físico o de este plano que estás mirando ahora. Y le pone dos elementos. Le dice, para ingresar al reino es necesario el Espíritu y el agua. Para ver el reino es necesario nacer de nuevo del de arriba. Para ingresar al reino es necesario nacer del de arriba y recibir el agua, recibir el que vino de los cielos. Estaba hablando propiamente de sí mismo. Y ahora ya él no estaba hablando propiamente de verlo, sino ahora le dice, Nicodemo, es fundamental que entres, es fundamental que puedas ingresar. Ahora, para que puedas tener esta plenitud que el reino brinda, y ahí es donde él dice, y ahí es donde necesitamos empezar a entender que el reino es Yeshua, pero que el eje y el movimiento del reino es el propio Espíritu, es la presencia de su Espíritu en las personas que ya han aceptado y que se les ha revelado el Cordero. Ahora es fundamental que la presencia del propio Espíritu esté en las personas para poder ingresar al reino y tener las mayores
manifestaciones que el reino va a hacer en los próximos días. Por eso Apocalipsis termina diciendo, o el Señor termina hablando en la dispensación de los tiempos, dice, y cuando sea predicado este evangelio, el evangelio del reino, para testimonio a todas las naciones, una vez que se haya predicado el evangelio del reino, entonces vendrá el fin, porque el evangelio del reino es triunfo. Y de ninguna manera la gente se va a ir de esta tierra, o el reino se va a retirar de esta tierra, o nos iremos de esta tierra en como si fuese que un gran escape de un mundo sufrido. Nos iremos de esta tierra si es que nos vamos de una manera triunfal. Porque el reino no hay que esperarlo, el reino ya vino, ya está, solo que no lo estás viendo porque no has nacido. Y si no has ingresado es porque no has nacido del Espíritu y no se te ha revelado el Cordero. Y esto es lo que a mí personalmente me preocupa con muchas personas cuando las escuchás hablar del reino o cuando quieren hablar de él. Y el Señor le sigue explicando a Nicodemo y le dice, Nicodemo, quiero que entiendas. Y él le habla de cómo el viento se mueve de un lado al otro y no sabes de dónde viene. En otras palabras, él le dice, el espíritu se mueve en función del deseo que él tiene y hace sentir su foné, hace sentir su sonido a los que ya son del reino y son llevados de un lado al otro sin que ellos ya puedan definir o decidir. Así es el movimiento del reino. Porque tiene un factor espiritual, pero también tiene un movimiento físico. Porque tiene, como te expliqué antes, tiene la columna de fuego y el que moviliza la columna del fuego, que es el propio viento. Entonces, para ver el reino es necesario nacer del de arriba y lo verás. Pero para poder estar involucrado en el reino es necesario que se te revele el Cordero y haber nacido del Espíritu, o haber nacido del Espíritu del de arriba y que se te haya revelado el Cordero. Entonces ahí tenemos personas que ya no funcionan dentro del marco institucional, ahí tenemos personas que ya no funcionan dentro de la reacción del contexto social, tenemos personas que no están funcionando en una reacción, sino que ahora tenemos personas que son proactivas del propio reino. Yo quiero que entiendas que el reino siempre se va a contraponer a todas las decisiones gubernamentales que oprimen y que afectan la mente de las personas y las enfermedades y todo el sistema que produce la pobreza en la tierra. Porque el reino, ¿por qué te pensás que en los tiempos finales las personas que hablan de Yeshua o que hablan del Todopoderoso serán perseguidas? Porque habrá tanta manifestación del reino que no solo verán al reino, sino que manifestarán al reino porque viven en el reino y todo lo que el reino ofrece es la contracara de lo que los sistemas gubernamentales le ofrecen a las personas. Es como si fuese una gran situación de poder y como si ingresase algo en tu interior y en donde de alguna manera el contexto social o la realidad generada por las ciudades o por los gobiernos y esas necesidades falsas ya no te afectan, simplemente estás mirando lo que tu maestro y lo que tu Señor está haciendo para vos movimentarte conforme a lo que Él ya pensó, que ya existe, que ya es y que debe estar ocurriendo. Entonces vos decís, y vemos cómo el Señor le explica semejante situación que no le da la misma explicación a sus discípulos. Él se la da a este hombre que tenía toda la capacidad intelectual para poder llegar a entenderlo, para poder llevarlo, porque él vino a buscarlo, porque él estaba comiendo del reino, pero él no podía ver el reino. No podía verlo, y mucho menos podía entrar. Y luego ahí hay personas, y él sigue, ¿no? En este contexto él sigue hablando, y él le dice, y Nicodemo sigue con sus preguntas, típico de un curioso religioso, típico de alguien que quiere saber más para luego trasladar el conocimiento a otro lugar. Y el Señor ahí le dice, querido Nicodemo, si te hablé las cosas naturales,
y no las entendiste, no entendiste esa parte, ¿cómo puedes de alguna manera llegar a querer entender las cosas espirituales? Y acá es donde comenzamos en una caminada del reino y el maestro parece que luego de ahí se encuentra con un fariseo, sale del capítulo 3, va al capítulo 4, se encuentra con una mujer, sale de una charla tan elevada, sale de una charla en donde abre el reino, en donde le dice, y se encuentra con una mujer, mujer, dame agua. Y la mujer le dice, ¿cómo un judío me va a pedir agua? Yo quiero que veas el efecto del reino. Y todos conocen esa historia, la de la samaritana. El Señor le dice, dame agua. Y la mujer le dice, ¿cómo? Dame agua del pozo, por favor. Judíos y samaritanos no nos hablamos. Y a esa mujer le dice, solo esto, si supieras quién te habla, le pedirías a él agua y él te daría agua y nunca más tendrías sed, serías plena, en otras palabras, y no tendrías sed jamás. Y ella le dice, quiero de esa agua, dame esa agua. Y el Señor, usando la revelación, no para vergüenza, no para descubrir sus pecados, no para destapar su pasado, le dice, dale, trae a tus maridos. Y le dice, no tengo marido, bien dijiste, 5 tuviste y el 6º que ahora tenés tampoco es tu marido. Y el Señor, con un fariseo, con un hombre tan llamado del reino, distinguido en el plano religioso, no pudo lograr que ingrese. Y con esta mujer, él la aborda. Y esta mujer, que era una, entre comillas, una mujer muy adúltera, de una mujer adúltera la toma y convierte de esa mujer una evangelista para los propios samaritanos, que se vestían de blanco los samaritanos. Y esa mujer sale corriendo y dice, ¿no será este el que está anunciado en los profetas? ¿No será este el que había de venir? Y ella evangeliza, la adúltera, se vuelve evangelista. Eso es lo que tiene el reino. Agarra a un junco y lo convierte en una roca. Agarra a un Simón y lo convierte en un Petra. Agarra a una adúltera y la convierte en una evangelista. El reino hace así. Cuando se te revela, cuando el Padre te permite solo que se te revele el Maestro. Y esa mujer agarra y sale de ese pozo y evangeliza a toda Samaria, que es la famosa frase que después el Señor, parado desde un monte, habla con sus discípulos y ve y dice, ¡hey! Él veía todo un montón de personas vestidas de blanco, por eso dice, los campos ya están listos, necesitamos más obreros. Era por todo el movimiento que había hecho esta mujer, había traído a todo el mundo samaritano a buscar el reino. Uno vino creyéndose justo para ingresar al reino, ni lo vio ni entró. Y otra totalmente impura, que no se consideraba lo que ella debía, no solo lo ve, sino que ingresa. Y luego el ingreso de esa mujer en ese mundo en el que se movía terminó trastornando Samaria. Por eso hay personas que viven comiendo cosas, viven comiendo las realidades, viven con el consumo de la realidad social y solo reflejan el consumo de la realidad social, y eso es lo que hoy las personas muestran de una manera. Sin embargo, el que consume el reino tiene otra expresión. Es imposible consumir reino, es imposible comer el pan del cielo, es imposible que se te haya revelado y que no lo veas, y luego de que se te haya revelado y lo veas, es imposible no ingresar porque es tan atractivo. Es tan atractivo como poderoso en sí mismo.
no solo lo vio esta mujer ahora, sino que esta mujer lo vio, le fue revelado, y parece que en ese momento, en esa cuestión de instantes, el reino la transforma de una cualquiera en un agente explosivo del reino. Hizo volar Samaria. Y vos decís, ¿qué es? ¿Quién es? Yo, en este momento, es donde quisiera que se te revele para que puedas ver, pero es necesario que puedas nacer para que puedas ingresar. Y una vez que ingreses, no vas a congeniar bajo ninguna circunstancia con lo que el mundo social ofrece. No estoy diciendo que te vas a ir a vivir a una isla. Porque ahí es donde comenzás a ya no mirar las realidades falsas, ya no mirar las realidades de necesidades generadas, sino que ahora vas a comenzar a mirar hacia arriba de continuo, y lo que veas hacer a Él es de continuo lo que vos vas a empezar a establecer. Esta es la primera mujer que evangelizó una nación, y el maestro evangelizó una región, y el maestro, luego de eso, él comienza a establecer algunos factores de cómo el reino ya comenzaba a aflorar y de cómo ya la levadura del Mesías comenzaba a tocar las masas, que estaba ahora esa levadura escondida en el mundo no judío, sino en el mundo gentil. Vemos cómo el Señor, luego de esta mujer, el Señor estaba muy enfocado en presentar reino a su gente, a los que eran de su nación, a los que eran propiamente judíos. Él quería afectar, él dice, yo vine para los judíos. Sin embargo, él toca al mundo gentil, o él toca a los que no eran judíos a través de esta mujer. Y él ahí automáticamente, él agarra y se va y se sienta en un lugar, que estamos ahora en San Juan capítulo 6, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser, lo que él iba a hacer, claro está. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un pan. Obviamente, ¿no? Una persona que mueve todo, arma su funcionamiento en función de su mundo evolucionado y de su mundo de desarrollo. Él dice, no podríamos hacer, ni aunque tuviésemos tanto dinero, comprar tanta comida para esta gente. Y mucho menos en donde estamos. Y uno de sus discípulos, el 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Aquí 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, más hijos, más mujeres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron,
a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, el anunciado por Moisés. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Este pasaje es excelente porque el Señor no tenía la intención de convertirse en estos momentos en el rey político o en el rey físico de esa era, sino que Él, como estudiamos en la primer clase creo, Él vino a cumplir Isaías, pero a hablar del año agradable del Señor y no del año de la ira del Señor. Y no del día del Señor. Él vino a hablar el año agradable y la buena voluntad del Señor. Y Él dice: me están buscando, ya me han identificado, se han dado cuenta que soy el rey, que soy el reino, que soy el que había de venir, me quieren hacer rey. No ha llegado la hora, porque toda persona que entiende y que es esencial no se mueve por las necesidades que acontecen en el plano físico, sino que van entendiendo los sucesos que ya están pensados en los cielos y que tienen que existir en la tierra. Cualquiera de nosotros, si nos hubiesen preguntado qué hubiésemos hecho con el Señor, lo hubiésemos hecho rey en ese momento. Hubiésemos armado una guerra civil, hubiésemos desestabilizado a Roma, hubiésemos traído al que era del linaje de David y lo tendríamos, porque son profecías, hay que cumplirlas. Solo que, aunque conozca las profecías bíblicas, aunque entienda lo que había de suceder, toda persona que el reino, que puede ver el reino y que ha ingresado en el reino, comienza a entender la situación dispensacional o la situación que no es evidentemente dentro del marco material, sino que comienza a ver lo que está por encima del mundo físico material. Cualquiera de nosotros lo hubiésemos hecho rey, y no me digan que no. Porque todo el mundo de Israel está esperando al Mesías volver para hacerlo rey y sentarlo en el trono. Y algunos que dicen: no, yo no hubiese hecho eso. ¡Ah, no! ¡Que nada mejor! ¿Cuánto estamos aguardando el gobernante del mundo que venga y que sea justo y nos gobierne y se cumpla? Lo hubiésemos hecho rey. Sin embargo, era el único que veía a su padre hacer, y él hacía conforme a lo que su padre hacía. No miraba la realidad física. Aunque entendía la realidad física, él decía: no es momento para un rey físico, sino es momento para hablar del año agradable del Señor y para poder instalar y dar a conocer al reino y al Padre. Ahora, es fundamental que toda persona sea trazada por el Espíritu para poder, de alguna manera, tener semejante comprensión. Cualquiera de nosotros, cuando nos tocan los éxitos ministeriales o cuando, entre comillas, tenemos 2 o 3 milagros o 100 o miles, uno quisiera establecer diferentes cosas o pautas físicas conforme a las necesidades que la sociedad está atravesando. Sin embargo, en el mayor éxito del milagro, en la mayor expresión de cómo el Espíritu se mueve favorable, es cuanto más los ojos tienen que estar levantados para no patinar en el mundo físico, sino para poder establecer lo que ya en los cielos está pensado para la era, el momento, el día y la hora correcta. Y dice que bueno, después de eso, el Señor se esconde, se va. Y al otro día se levanta la gente y dice: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y en el 25 se había ido. 6:25 se había ido. Dice: y hallándolo, al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que todos ustedes me buscan no porque hayan visto las señales. Ustedes ya, el reino ya lo vieron. Sino que ustedes me vieron porque comieron pan y fueron saciados. ¡Wow! No es que comieron el pan de cebada y él acá comienza a hablar de que él era el pan del cielo. El Señor dice: todo movimiento que hice mirando a mi Padre desde la concepción que mi Padre tenía para que se estableciese en el mundo físico, lo hice
Y la gente comió y le fueron abiertos los ojos y vieron al reino y ahora quieren adentrar y quieren ingresar y me están buscando porque probaron lo que yo soy. Porque cuando probás lo que Él es, se contrapone a todo lo que el mundo físico, a todo lo que el mundo del conocimiento, a todo lo que el mundo evolutivo te presenta. Cuando Él te da de comer, cuando Él te hace ver, cuando ingresas al reino, lo que comienza a suceder en el interior de la persona es la palabra plenitud. No hay manera de que toda persona que esté dentro del maestro, dentro del reino y ya lo vea funcionar, no existe la persona que no pruebe de la plenitud. Y los que están ingresando, los que han ingresado en Él, han visto el reino y han ingresado en Él, saben de lo que les estoy hablando. Que no hay auto caro, que no hay bote, que no hay yate, que no hay milagro, que no hay sensación más hermosa que poder estar viviendo de ese alimento que me hace reflejar la condición diferente a la que el mundo sociocultural presenta a toda la sociedad. Y en los rostros se refleja la persona que tiene una shalom, que tiene una plenitud, porque ha comido de Él, ha visto el reino y ahora ha nacido. No hay manera de que una persona que haya probado esto vuelva y quisiera seguir con su vida. No hay manera, no existe la manera. Porque ya no hay fracasos. Porque cuando es como si fuese un virus que te va comiendo y ingresa en tu mente, ingresa en tu sistema funcional, en tu sentir y comienza a alterarte y te va diciendo, wow, pueden caer 700 bombas con COVID-19, 20, 21 a tu lado izquierdo y otras 10.000 bombas a tu lado derecho y vos decís, ¿y qué? Puede haber una horda, una bomba inmensa, atómica, de terror, temor, miedo, influencia, para que entres en el pánico y en las fobias y vos decís, he vivido en plenitud. Pueden decir que todo el mundo va a colapsar y se va a fundir y no va a haber moneda. Y vos decís, yo estoy viviendo en plenitud. Y cuando una persona tiene plenitud, la plenitud no se guarda, no se pone una ciudad iluminada, si no se la pone en el monte, no se pone una luz debajo de la mesa. Toda persona que ha consumido este pan, de alguna manera se contrapone a todo lo que el mundo sociocultural ofrece para contrarrestar. Y te puedo asegurar, por el que vive por siempre, que nunca las personas querrán vivir bajo un mundo evolucionado y lleno del conocimiento. Solo que todas estas personas han sido engañados por falsa necesidad, por falsos dioses que influencian y que generan un deseo que los lleva a un fracaso y que nunca han experimentado lo que yo te estoy hablando hoy. Entonces, a partir de ahí, vemos. Así también vemos la plenitud, como habla Saulo de Tarso. La plenitud, Colosenses capítulo 1, del versículo 19, dice, toda plenitud del Padre habita en Yeshua, corporal y físicamente. ¿Sabes lo que es plenitud? Plenitud es más que experiencias. No estoy hablando de un evangelio impráctico, tampoco estoy hablando de algo que no se pueda practicar o de algo filosófico. No te estoy hablando de algo filosófico. No te estoy hablando tampoco de algo todo pragmático. Te estoy hablando de los dos ejes que tienen que ver con el espíritu y que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la esencia y que tienen que ver con el movimiento físico que genera el reino.
que te hacen degustar de una plenitud que afecta a seres humanos que todo el tiempo viven en una situación de fracaso porque le han mentido, le han generado una falsa necesidad en sus interiores y tienen un falso deseo por el cual la gente vive engañada y vive en un sistema frustrado. Por eso cuando probaron del pan de vida, esas personas directamente no quisieron volver más a su mundo, a su rutina, pues dijeron: yo necesito vivir, comer y entrar en eso. Por eso el mismo maestro, cuando termina hablando en Mateo capítulo 24, él agarra y dice: cuando sea predicado el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellas, entonces vendrá el fin. Por eso Hechos capítulo 3, versículo 21 dice: porque es necesario que Yeshua sea retenido en los cielos hasta que todas las cosas sean restauradas. Y la mayoría de las personas piensa cuando lee el Apocalipsis: ¿cómo? Si vemos que parece que el Apocalipsis va a destruir, parece que todo el planeta lo va a hacer pipa, parece que esto va a desaparecer, y tenemos el pasaje de Hechos 3:21 que dice: es necesario que sea retenido hasta que todas las cosas sean restauradas. No entiendo cómo va a funcionar. Es que te estás olvidando del pasaje que dice que el evangelio del reino va a ser predicado a todas las naciones para testimonio. Lo que pasa es que muy pocos de nosotros hemos escuchado un evangelio del reino como él lo hablaba. Porque cuando él se sentaba alrededor de los necesitados, la necesidad desaparecía. El evangelio del reino. Cuando él se sentaba alrededor de todos los que tenían cáncer, tumor. Cuando él se sentaba entre los niños de tus hospitales de la ciudad, cada enfermedad se disipaba. Cuando él se sentaba con las prostitutas que no tenían futuro social, las oportunidades desaparecían. Y él vuelve a sentarse, pero ahora está sentado en nuestros corazones para que ahora nosotros salgamos a predicar ese evangelio del reino y te sientes con los que son desventurados. Y te puedas sentar con los que tienen síndrome de Down, con los que tienen autismo, que es una enfermedad generada, y te puedas sentar en diferentes sectores y parece que toda la realidad de los pequeños mundos internos de las personas comienzan a cambiar porque hay algo en tu interior que genera los cambios en todas las otras personas, y el evangelio del reino no vino para perder. Estamos en los días en donde la mayor cosecha del reino la vamos a ver de una manera inigualable, y no va a estar vestida en una iglesia que se llama espiritual solamente de nombre, no va a estar en una iglesia que solo es institucional, sino va a estar en una iglesia que no es conocida por esta iglesia institucional, pero que ha nacido de nuevo, que ha visto el reino, y que no solo ha nacido del reino de nuevo para verlo, sino que ahora ha nacido del Espíritu y también del agua para poder efectivizar y hacer tan efectiva la plenitud que el reino ofrece. Y por el que vive por siempre, parece que el reino no tiene límite de edad. Parece que cuando el reino comienza a hablar, muchos estamos pensando que seremos nosotros los adultos que estaremos evangelizando, y no va a haber límite de edad. Niños, viejos, jóvenes, adultos, casados, sin dientes, con dientes, todo el mundo que pudo haber visto al reino haya nacido para verlo y haya nacido de nuevo del espíritu y del agua para ingresar. Será una avalancha. Será una avalancha como jamás se haya visto. No será en un hombre, sino que será en mujeres que fueron adúlteras y que de un segundo al otro, porque el Padre les revela al Hijo, estas mujeres harán desastre. Serán los pibes que no tuvieron futuro y que dicen: ¿cómo puede ser? Era un drogón, era esto, era aquello. Y esos pibes de un segundo al otro, por la revelación del Padre que les hace ver el reino, y luego ellos nacen y serán transformados en algo que no tendrá explicación. Bajo ninguna circunstancia el reino del cual estamos hablándote será el perdedor, sino que será el reino
que va a cosechar y que trae el triunfo para enfatizar y remarcar el triunfo que ya tuvo en la cruz, que luego tuvo en la tumba, para luego, ahora sí, hacer la mayor cosecha que jamás el mundo físico haya visto, y será visto por todo ojo, será visto por todas las naciones, lo que el reino del Todopoderoso va a hacer. Querido, yo te bendigo en el nombre de Yeshua el Señor, para que puedas abrazar, para que puedas nacer para ver y para que puedas nacer del Espíritu y del agua para ingresar. Shalom, paz. Gracias.